Bien, entonces, los dispositivos de interconexión de redes son elementos que se empezaron a diseñar o a inventar, porque por supuesto no existían, se tuvieron que diseñar, con la necesidad, o sea, las razones por las cuales se diseñaron fueron que, por ejemplo, cuando una red estaba en funcionamiento, y vamos a tomar en este caso como ejemplo una red LAN, en una red LAN vamos a tomar también como ejemplo una red Ethernet, de topología tipo bus, porque es la más fácil de entender didácticamente, no es que sea ese tipo de red, pero ayuda en la didáctica. Tenemos una red Ethernet, la red Ethernet que diseñó Metcalfe al inicio era hecha con cable coaxial grueso. Ese cable coaxial grueso permitía un rango de hasta 500 metros, pero como era muy grueso, no servía, no se podía manipular, entonces después de un tiempillo rápido apareció el cable coaxial delgado. Ese cable coaxial delgado ya era más manipulable, solo que la distancia máxima se reduce a 180 metros y entonces es la que más populariza la red LAN de Ethernet, ¿sí? Ese tipo de cable coaxial delgado, que sigue siendo topología bus y se empieza a expandir el uso de Ethernet. Estamos hablando en los 70s, 80s, ¿sí? 80s, fundamentalmente 80s, 90s. Sucede que 185 metros era importante, pero no tan extenso como para que nosotros pudiésemos poner estaciones más allá. Es decir, en un edificio cualquiera que tenga un poquito de unos varios pisos, 185 metros no era lo suficiente y necesitábamos colocar más elementos más allá de esa distancia. Entonces, eh, no es cuestión de extender solamente, porque al extender el cable se puede, sí, pero empiezan a aparecer problemas de atenuación, ¿sí? Y de ruido que hacen imposible que la red trabaje. Entonces, se inventaron un procedimiento y ese procedimiento se llama repetidor. ¿Y el repetidor qué hace? Trabaja en capa 1, quiere decir que trabaja a nivel de corrientes y voltajes, a nivel de señales eléctricas u ópticas o cualquier tipo de elemento que se pueda repetir, o sea, radio, cualquier elemento de capa física, ¿sí? Entonces, con un repetidor lo que conseguíamos era duplicar, si había un repetidor, duplicábamos y si había más de un repetidor, obviamente extendíamos por 2, por 3 o por 4. Lo máximo que se puede poner son 4 repetidores. Entonces, de esta forma se resolvió el problema, pero eh, este problema de que nos permitía poner estaciones más lejos, luego se vio complicada por otro tema. Ahora vamos a comentar. Bien, entonces, la evolución de las redes fue que él empezó con cable coaxial grueso, pasó a cable coaxial delgado y después, ya mucho después, apareció el cable UTP. El cable UTP, si bien la topología pareciera ser estrella, sigue siendo de tipo topología bus internamente dentro del dispositivo, que se llama el hub. Ok, este cable UTP, ustedes ya saben, o si no lo saben, lo deben conocer. La distancia máxima que se permite con un cable UTP son 100 metros. Por lo tanto, las redes se volvieron, o sea, el alcance de las redes LAN se fue volviendo un poco más corta. Por lo tanto, estos elementos de repetición eran importantes en la época. Bien. ¿Cuál es el problema de esto o cómo funciona este dispositivo? Este dispositivo lo único que hace es repetir. Es decir, le llega una señal, esa señal, no estamos hablando de tramas, no sabemos qué es lo que viene, pero viene una señal eléctrica, voltajes y corrientes. A ese nivel estamos hablando en capa 1. Entonces, esa señal que normalmente llega pequeña, ¿sí? Después de transitar una señal, vamos a suponer que esta es la señal, ingresa a los cables y cuando ya llega al destino sale muy chica y entonces necesitamos amplificarla y el repetidor lo que hace es regenerarla, bueno, amplificarla en realidad, amplifica la señal y la vuelve a enviar otra vez la distancia
inicial, es decir, si 100 metros, el repetidor va a ampliar a otros 100 metros adicionales. El amplificar la señal pareciera un método simple y bueno, pero no es tal porque el amplificador que tiene este repetidor va a amplificar cualquier cosa que le esté llegando, incluyendo colisiones. ¿Sí? Ustedes saben que en Ethernet existe la probabilidad de colisiones, que es cuando más de una estación trata de enviar el paquete simultáneamente. Entonces, eso se traduce en una colisión y esa colisión llega al repetidor y el repetidor, como la colisión es una señal eléctrica, lo repite y pasa al otro lado y todavía amplificada, ¿sí? Y esa colisión circula por toda la red. Este problema es lo que nosotros llamamos que el dominio de colisión se extiende o se amplía. Y en redes, mientras más grande sea el dominio de colisión, la probabilidad de que existan colisiones se amplía. Y al ampliarse la probabilidad de que existan colisiones, lo que va a suceder es que el rendimiento de la red va a bajar. Entonces, no es bueno en redes LAN, en redes Ethernet LAN, no es bueno tener dominios de colisiones amplios. Es decir, aquí lo que estamos haciendo crecer es el dominio de colisión y entonces mientras más grande sea, más probabilidad tendremos de choques otra vez y esto entonces degenera la red. Pero bueno, eso era lo que había, no había más, no se podía hacer más y entonces así se trabajó, por supuesto, durante muy buen tiempo, ¿sí? Entonces este es el primer dispositivo que sirve para interconectar redes. Este dispositivo se llama repetidor o en la actualidad se puede encontrar con la palabra hub, pero ya ni siquiera esto existe para comprar. O sea, ya está tan obsoleto que no existe. Ustedes van a cualquier lado, quiero comprar un hub y le dicen, no, ahí ya no se fabrica hace muchos años. ¿Sí? Pero por ahí encontrarán en alguna red cuando estén trabajando, seguro, porque estos son dispositivos de muy alta confiabilidad, fueron fabricados 15, 20 años atrás y deben seguir todavía trabajando por ahí en algunos lugares, entonces tengan cuidado. El hub es un elemento que físicamente ustedes por fuera, a no ser de que esté escrito, no se lo puede identificar, no es como una bicicleta y un auto que se puede identificar uno del otro. Aquí todos parecen autos, entonces no se sabe físicamente, por la mirada no podemos saber si es un hub, un switch o lo que sea. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Bien, hasta aquí. ¿Dudas de esto? Hola, hola. ¿Viven ahí? Está claro. ¿Está claro? Claro, clarísimo. Bien. Ok. Entonces, el dispositivo, esto no es tarea todavía. Este dispositivo que es el repetidor, ¿sí? Es un dispositivo activo. A ver, este nombre o esta definición de dispositivo activo se refiere al hecho de que es un dispositivo que necesita energía para poder trabajar. No es que la saca de algún lado, sino que necesita estar enchufado a algún elemento de energía. Hasta la época anterior, este cable, para que pudiese servir de comunicación entre los elementos, este cable era un cable físicamente no energizado. ¿Sí? No, nadie le ponía energía al cable, por lo tanto, servía solo de conectividad entre los diferentes elementos. Cuando apareció este elemento repetidor, ahí sí ya se le tuvo que poner una fuente de energía. Obviamente, si la energía está fuera, si por ahí falló el enchufe o la fuente de la alimentación del repetidor, el otro segmento quedaba totalmente desconectado. ¿Sí? Eso es fácil de entender. Entonces son elementos activos. Un segundo elemento que aparece, bueno, estábamos hablando de los repetidores, hay los repetidores multipuerto. Estos repetidores multipuerto son los hubs. Y estos hubs internamente siguen siendo topología bus, pero físicamente cuando uno los mira, no
no hay diferencia de un hub con otro elemento que se llama switch, que ya lo vamos a ver después. Entonces, como es un elemento que es una topología de tipo bus, internamente lo que sucede en un puerto va a suceder y va a ser repetido en todos los otros puertos, tal como sucede en una red Ethernet básica, clásica, donde una colisión, todo el mundo se entera, un mensaje que es enviado de una estación a otra, todo el mundo se entera porque es una red de difusión, ¿sí? Entonces no es que el paquete va dirigido, si bien va dirigido, direccionado a alguien, ese paquete, todo el mundo se entera en la red de que alguien está mandando a alguien. Entonces, es la forma como funciona Ethernet. Entonces, cuando aparecieron los hubs y los cables UTPs, que fue una gran cosa, ahora les comento por qué fue una gran cosa, porque esta topología que se diseñó, que se llama topología estrella, fue la primera topología que permitió que nosotros pudiéramos insertar estaciones o retirar estaciones de la red sin perjudicar a los demás. Es decir, yo puedo adicionar una estación a un puerto y va a empezar a funcionar y no tengo que cortarle el servicio a nadie. En este sistema de antiguo, en el sistema tradicional Ethernet, acá, cuando uno necesitaba insertar una estación, necesitaba cortar el cable. Y al cortar el cable, ya bajábamos el servicio a todo mundo. Entonces, era un lío en la época, estamos hablando de hace 20, 30 años. Entonces, cuando le pedían a uno que quería poner una estación más, una máquina más en algún lugar, en algún escritorio, se tenía que prever de hacer ese trabajo en la noche. ¿Por qué? Porque tenía que cortar el cable. Al cortar el cable todo el mundo caía. Entonces se hacía el trabajo de noche, se verificaba que todo funciona bien y al día siguiente recién podía trabajar la persona si todo andaba bien. Cuando llegó el hub, esa problemática se rompió y esto por eso fue que tuvo tanta bienvenida, vamos a decir, fue usado y se sigue usando. De hecho, el concepto se sigue usando estrella en todas las redes actuales. No hay una que esté usando bus. Entonces, pero como este bus en la época era de 10 megabits al inicio de Ethernet, estos 10 megabits son repartidos entre todos los elementos que están conectados a la red. Entonces hay una curva que más o menos explica ese fenómeno. Nosotros, si tenemos un solo, acá está el número de estaciones, en este eje va creciendo el número de estaciones. Y entonces cuando tenemos un par de estaciones, porque obviamente con una sola estación no es que vamos a pasar datos, sino mínimamente tenemos que tener 2 estaciones para que puedan intercambiar datos ahí, entonces van a estar a la máxima velocidad. Pero conforme van adicionando estaciones, el rendimiento de la red va bajando, por supuesto. ¿Por qué? Porque están compartiendo un mismo ancho de banda entre todas las estaciones. Entonces, esta es la lógica y por eso es que a veces cuando tenemos muchos elementos en una red que trabaja con hubs, normalmente el rendimiento decrece de manera casi perceptible, digamos, ¿sí? Y tenía un problema extra adicional. Este dispositivo que trabajaba, como es un bus, todos los elementos deben trabajar a la misma velocidad. O trabajamos a 10 y si aparecieron los de 100 megabits, ya en esa época ya empezaron a aparecer las tarjetas de red de 100 megabits. Entonces, si aparecía alguien con 100 megabits y se conectaba, la red empezaba a trabajar 100 megabits y todos los demás deberían conectarse a 100 megabits. Es decir, no se permitían estos dispositivos hubs que pudiesen comunicarse 2 elementos de diferentes velocidades. Lo que es, a la lógica podría ser obvio, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que en la actualidad sí, con los dispositivos actuales sí podemos conectarnos con diferentes velocidades. Bien. Ok, entonces aquí el resumen sería, cuando tenemos una red de tipo bus, la velocidad se distribuye entre los elementos, más elementos conectados, menos velocidad percibida. Esto es velocidad percibida por el usuario. La velocidad de la red siempre será 10 megabits o siempre será 100 megabits, solo que el usuario
el usuario va a percibir velocidades cada vez más bajas mientras más usuarios existan. Eso es lo que realmente sucede. ¿Sí? ¿Esto queda claro? ¿Sí? Sí, bien, por lo menos el dedo, si no quieren hablar así, por lo menos, como dicen, el dedo hacia arriba. Bueno, ok. Entonces, los dispositivos de capa 1 eran dispositivos que solo servían para repetir la señal y como habíamos visto en un lugar por allá, acá, habíamos comentado que repetía lo que llegaba. Es decir, es como un amplificador. Ustedes en un amplificador, que tengan un buen amplificador no significa que usted cante bien. Va a repetir lo que usted cante. No es verdad en el micrófono. Si canta mal, va a amplificar lo mal que canta. Si hay ruido, va a amplificar el ruido. Entonces, este es un repetidor amplificador convencional. ¿Sí? Y, por supuesto, trabaja en capa 1. Después se dieron cuenta que el repetidor, si bien soportó algún poco el crecimiento de la red, necesitaban otro tipo de elemento que ya tuviera una cierta lógica y que fuera un poco más inteligente que un repetidor, que por ejemplo no repitiera una colisión, por ejemplo. ¿Para qué voy a repetir una colisión? Es decir, si una colisión es un evento que ha ocurrido, que es un error, entonces no necesito propagar ese error a otro lado. Entonces, ahí es que desarrollaron un dispositivo que se ubica en el mismo lugar que se ubicaba el repetidor, solo que este dispositivo ya es un dispositivo que tiene una cierta lógica de trabajo. O sea, obviamente es un sistema activo, tiene que tener energía, etc. Solo que este dispositivo ya trabaja con la lógica de analizar las tramas que circulan, entonces quiere decir que trabaja ya en capa 2 de OSI. En esta capa, los datos circulan ya en forma de paquetes que tienen un cierto entramado, ¿sí? Este entramado es el que conocen ustedes de Ethernet, por ejemplo aquí, yo lo voy a mirar. Esta es una trama Ethernet clásica, donde tenemos el preámbulo, el delimitador, la dirección destino, dirección origen, longitud, encabezado de datos y después estamos la verificación. Esto es lo que es la trama Ethernet. Entonces, este dispositivo ya analiza lo que está circulando, es decir, mira y trabaja en capa 2. ¿Sí? Está trabajando en capa 2. Entonces, ¿cómo es que funciona este dispositivo? Este dispositivo funciona de la siguiente manera. Tenemos un segmento de red donde tenemos elementos aquí, A, B, C. Tenemos otro segmento de red que tenemos los elementos 1, 2 y 3. Es decir, todos estos A, B, C y 1, 2, 3 son las direcciones MAC, es decir, las direcciones de capa 2 que tienen los elementos. ¿Sí? Las direcciones MAC address. Entonces, este elemento puente, que se llama puente o bridge en inglés, se instala y se coloca una patita en una red y la otra patita en la otra red. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Este dispositivo está escuchando todo lo que sucede en el lado izquierdo y también todo lo que sucede en el lado derecho. Entonces, entre estas estaciones se están enviando paquetes, etcétera, pero como es un bus, los paquetes que están transitando entre ellos, entre A y C, entre A y B, etcétera, en Ethernet llegan a todo lado y le va a llegar aquí también, a esta estación. Esta estación mira y los va colocando en una tabla, ¿sí? Esta tabla de MAC o de CAM, en español van a ver esto, lo pone el profesor como CAM, o sea, el profesor Montaña habla de una CAM, en realidad es la MAC address, ¿sí? La dirección que tiene las tarjetas. Y entonces, muy rápidamente, este dispositivo lógico, que es el puente, sabe y hace una tabla de quiénes están en el lado izquierdo y quiénes están en el lado derecho. ¿Sí?
Entonces, esta lógica va a utilizar estas dos tablas para realizar su trabajo. A ver, vamos a ver, alguien acaba de llegar. Lo vamos a dejar entrar. Hoy, por si acaso, no vamos a permitir en las clases normales, 15 minutos después ya está medio complicado, ¿sí? Así que tomen sus precauciones, por favor. Bien, estamos aquí entonces. Este elemento, este puente, carga estas memorias con las direcciones MAC que tenemos a la izquierda y a la derecha. Entonces, esta lógica lo que hace es, cada vez que recibe un paquete por la izquierda o por la derecha, no importa, lo que él agarra, vamos a suponer que este paquete lo vamos a hacer un poquito más grande solo para efectos para efectos de esto va dirigido, vamos a suponer, a la estación C y está saliendo de A. Ups. Entonces, en función de lo que viene en la trama, ¿no? Entonces, en la trama primero viene la dirección destino y después viene la dirección origen. Bien, entonces vamos a suponer que esta es la trama que está saliendo de A y está yendo con destino C. Entonces, cuando viene por acá, se llega a B, B dice, no es para mí, lo desecha, llega a C, C dice, es para mí y lo toma, pero este paquete continúa y llega aquí. Y este señor agarra y dice, a ver, este paquete dice que va de a C y C está en este lado y A está en el mismo lado, por lo tanto no tengo nada que hacer. Se van a entender, no se preocupa. Esta lógica no hace nada. Entonces dice, bueno, ok, que se entiendan entre ellos, ya ellos van a conectarse. ¿Por qué? Porque el paquete está yendo de un elemento que está en esta tabla a otro elemento que está en la tabla, entonces no hay nada que hacer. El tema es que si de alguna manera el paquete A se lo quiere mandar a 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces el destinatario es 3 y este paquete lo que tiene que hacer es salir de A y llegar a 3. Entonces cuando lo hace, entonces esto sale de A, llega a B, no es para mí, llega a C, no es para mí, llega aquí. Y aquí dice, bueno, a ver, está yendo como destino 3. 3 está aquí en este lado de la tabla. No, 3 no está aquí. Si no está aquí debe estar al otro lado. Y entonces ahí la lógica toma la decisión, dice 3 está al otro lado, baja el puente, allana el camino para que este paquete pueda pasar. Una vez que pasó, por supuesto, irá a todos los lugares y llegará al destino. Y una vez que pasó, el puente vuelve a ser abierto. Entonces la lógica es esa. Por eso se llama puente. Va a conectar a las dos redes siempre y cuando sea necesario. Si no es necesario, va a estar separada. Bien, entonces aquí quiere decir que esta estación o este elemento ya tiene una cierta inteligencia y hace que solo estén conectadas las redes cuando sea necesario. Esto revolucionó porque causó varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que causó es que si hay una colisión, que normalmente al ser una red tipo bus o tipo Ethernet, las probabilidades de colisión siempre existen. Y entonces si hubiera una colisión acá y llega al elemento puente, el elemento puente agarra y mira una señal totalmente ruidosa, no tiene un formato de trama, porque la colisión no tiene el entramado, no tiene el preámbulo, no tiene nada de esto, es un ruido. Entonces la lógica dice, no, eso es cualquier cosa, no lo entendemos y lo bota, ¿no? Lo bota, es decir, no lo pasa al otro lado. Entonces, esa es una gran cosa. Significa que los dominios de colisión son siempre más pequeños que en el caso de los
de los repetidores. En los repetidores todo era un dominio de colisión. Aquí ya los dominios de colisión van a ser los segmentos separados y eso es bueno. Entonces, si hay una colisión en este segmento, solo va a influir este segmento. Si hay una colisión en el segmento de la derecha, solo va a influir en el segmento de la derecha, nunca se va a propagar hacia otro lado. Bien, entonces este elemento fue realmente el elemento que catapultó el uso de las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un sistema que si era de 10 megabits, ese 10 megabits se repartían solo entre estos señores y aquí hay otros 10 megabits que se reparten solo en estos señores. Entonces, si nosotros sumamos nuestra red completa tendría 20 megabits de ancho de banda, bueno, etc. Para desarrollar esto, lo que hicieron los señores, estos son tarjetas de red, por supuesto, porque son elementos que están conectados a una red de Ethernet. Y esas tarjetas de red se programan en un modo que se llama modo promiscuo. Ustedes ya han debido escuchar o leer o algo, y si no, la cosa es muy simple. Normalmente las tarjetas Ethernet que se instalan en las máquinas y por lógica de lo que diseñó Metcalfe, el señor que hizo el Ethernet, las tarjetas de red solo reciben los paquetes que estén dirigidos para ellos, ¿no? Entonces, de esa forma funciona la lógica. Entonces, esa lógica es que si hay un paquete que está yendo lo voy a volver más chico esto, de A a B, ese paquete llega a B y B verifica que es para él, lo toma, llega a C, C verifica que no es para ella, la desecha. Aquí la lógica solamente está recibiendo y mirando, el puente solo hace eso. Entonces, en Ethernet lo que hace es, no es para mí, lo boto. Es para mí, lo agarro, ¿no? Esa es más o menos la lógica. Entonces, ese desarrollo de la lógica Ethernet solo permite que las estaciones reciban los paquetes que están dirigidos a ellos o los broadcasts o los paquetes que están dirigidos a todo mundo. Entonces, ¿cómo es que la estación esta recibe todos los paquetes, todos los que están circulando en la red? Para eso se programan las tarjetas de red en modo promiscuo. Lo que se le hace a la tarjeta de red es decirle, mira, todo lo que venga en Ethernet, vos metelo ahí a tú y ve qué haces. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Todo paquete que estaba circulando, agarraba, miraba quién era el destino, ya está en la tabla, el origen está en la tabla, etcétera, y armaba las tablas rápidamente, ¿no? Entonces, por eso es que este dispositivo no necesita ningún tipo de programación. Uno lo enchufa y funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas tablas las construyen muy rápido. Entonces, ahora, esto es la base. Vamos a decir, es el abuelo o el padre, como quieran verlo, de lo que actualmente conocemos como switches Ethernet, ¿sí? Solo que este elemento solo tenía 2 puertos, ¿sí? 2 puertos. Era un switch de 2 puertos, pero cuando apareció los switches, o sea, los puentes de múltiples puertos, es lo que se llama switches Ethernet. ¿Ok? Bien. Entonces, estos elementos, el switch Ethernet, no es nada más que múltiples puentes. Aquí está el puente 1, aquí en el dibujo, cada uno de estos puertos es un puente. Y entonces cada puerto será un puente y se interconectan a través de una serie de buses y lo ponen todo en una caja. En esa caja hay un procesador, por supuesto, y ese procesador es el que va a estar verificando de dónde a dónde van. Y en cada uno de los puertos podemos conectar o una estación, que es la forma más usual en la actualidad, solo se pone una estación, o podríamos conectar una red también. Normalmente si ya tenía un hub, entonces lo pongo al puerto. Y aquí los dominios de colisión se reducen. Si es una sola estación, la probabilidad de colisión ya no existe. No va a haber colisión, entonces este elemento va a recibir el máximo de la velocidad del puerto. Y si hay más elementos acá, estos 2 elementos van a compartir, posiblemente exista alguna probabilidad de colisión interna, pero no va a llegar nada más que hasta el puerto y no se va a propagar por ningún lado. Y aquí cada uno de los puertos tiene su propia tabla MAC, ¿sí? Donde aquí se anotan quiénes están en este segmento, quiénes están en otro segmento, etc. Y el procesador
que es la lógica que estábamos escribiendo anteriormente. Cuando llega un paquete a un puerto, ese puerto verificará si va hacia el puerto B, hacia el puerto C, etcétera, porque él tiene acceso a estas tablas y entonces el procesador sabe en qué lugar está el destino, lo mira y busca, aquí está, entonces luego toma la decisión de que los puentes se cierren y lleguen al lugar que tengan que llegar. Entonces este es el famoso switch Ethernet, que es el elemento, sí, este switch Ethernet sí es el que ya ustedes seguro que lo van a conocer y lo van a usar, porque este es el elemento básico en la actualidad para interconectar redes. ¿Sí? No hay un elemento que no se use que no sea un switch Ethernet. Obviamente hay versiones, opciones, etcétera, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Esto es una pregunta, ingeniero. Comente. Con respecto a la tabla de direcciones MAC, ¿el switch reconoce las MAC o hay que configurarlas manualmente? No, el switch las reconoce, por eso. El switch no es nada más que una colección de estos elementos. O sea, el switch tiene estos elementos del puente en cada uno de los puertos. ¿Sí? Solo que la lógica ha sido reemplazada por un procesador mayor, digamos. ¿Sí? Ese procesador es el que maneja los hilos de estos puentes en el switch. Aquí. Entonces, esas tablas MAC que veíamos en la lámina anterior están aquí en amarillo, están puestas las tablas de direcciones MAC. Entonces, todas las direcciones MAC de ese segmento se anotan en esa tabla. Entonces, el procesador sabe quién está en este segmento, quién está en este otro segmento, y etcétera. Entonces, cuando llega un paquete que va de A a D, entonces llega aquí, el procesador dice D, a ver, D, ¿dónde está? Está aquí, y entonces hace el vínculo entre esos dos lugares y los conecta. ¿Sí? Entonces, el switch no es nada más que un puente sofisticado, un poquito más potente, digamos, mejorado, con mucho más puertos. ¿Sí? Usted cuando conecta un switch no necesita hacer nada, solo lo enchufa y seguro que va a funcionar. ¿Queda claro eso, Carlos? Gracias. Ya. Sí, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Aquí para terminar el tema. Este señor, ¿se acuerdan que habíamos hablado del hub que solamente permitía que elementos de la misma velocidad se pudieran conectar? El switch es un elemento muy interesante porque permite... José Daniel. Belleza. Le vamos a dar la bienvenida entonces. El switch es un elemento que tiene, por supuesto, funciona de la siguiente forma. Aquí hay un buffer a la entrada del... Lo voy a poner en otro color, a ver, para que podamos... Ok, ya. Aquí hay un buffer. Y ese buffer, por supuesto, existe en cada uno de los puertos. ¿Sí? Un buffer. Ese buffer es utilizado, bueno, y así sucesivamente. Vamos a ponerlos de una vez. Bien, ¿todo el mundo sabe qué es un buffer? Hola, hola, los programadores. ¿Saben qué es un buffer, no? Yo creo que es una cola aparte o una estructura de datos que almacena aparte, auxiliar. Un buffer es una porción de memoria que es utilizada para guardar alguna variable o alguna cosa. En este caso, este buffer es una porción de memoria que nos va a servir para guardar una trama, 2 tramas, eso depende del diseñador. ¿Sí? Normalmente nos va a permitir guardar las tramas Ethernet. No es necesario guardar más de una, por supuesto, de ida y quizás una de vuelta, no lo sé.
pero es una porción de memoria donde nosotros podemos escribir algo, y en este caso ese algo va a ser una trama Ethernet, ¿de acuerdo? Una trama Ethernet que va a ir en ese buffer. ¿Por qué se hace así? Precisamente se hace así porque el procesador necesita saber, ok, a dónde estás yendo. Primero, saber si tu trama está correcta, ¿no? Está correcta, tienes dirección origen, dirección destino, no tienes errores en la transmisión, tiene que verificarse todo eso, y eso se verifica aquí en el buffer. Llega la trama de la estación y entonces se verifica que la trama esté correcta para que pueda ser enviada hacia algún lado. El procesador agarra y mira y dice, muy bien, dice que quiere ir a esta otra estación, y entonces la trama, que la vamos a dibujar aquí, de otro color, que no sé cuál sea el más bonito. No sé si ese. Sí, va. La trama que sale de aquí y está yendo aquí va a aparecer y se va a meter en el buffer. En el buffer va a ser analizado si está correcta, y entonces la lógica dice, va bien, la lógica o el procesador mira hacia dónde va, cierra el camino, viene por estos buses, llega aquí y es entregado a este señor. Bueno, ¿cuál es la ventaja de los buffers? Los buffers, como son porciones de memorias, entonces nos permite que podamos escribir a una velocidad y leer a otra velocidad. A ver, si yo tengo, a ver cómo podríamos hacer una analogía. Una analogía podría ser, usted carga un balde de agua a una velocidad, la velocidad que le da su grifo, ¿sí? Empieza a cargarlo, le empieza a echar agua con su grifo, que puede ser rápido o lento, no lo importa, lo carga, y eso no significa que usted tenga que vaciarlo a la misma velocidad que lo cargó. De repente va, agarra el balde y lo echa todo de un saque, ¿verdad? Entonces, cargué a una velocidad y saqué a otra velocidad. Eso es lo que hace un buffer. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos dos estaciones, una de 10 megabits y una de 100 megabits. Entonces, cuando esta estación de 10 megabits manda su paquete, ese paquete va a ser escrito en el buffer a la velocidad de 10 megabits. Ya, se escribe ahí. Revisa, el procesador dice, el destino es este puerto, pero este puerto está trabajando a 100 megabits, entonces lo voy a leer a 100 megabits y se lo voy a pasar a 100 megabits. Entonces, este hecho de adaptación de velocidades permite que los switches nos permitan trabajar independientemente de las velocidades de los elementos. Esto es una gran cosa. Ustedes no se imaginan cuánto esto que estamos viendo de los buffers mejoró el sistema, porque obviamente, ¿qué pasaba antes? Antes teníamos las estaciones a 10 megabits, todas trabajaban a 10 megabits, nadie tenía problema, pero cuando empezaron a aparecer las de 100 megabits, era un lío porque o trabajaba a 100 y nadie más podía entrar, o este señor de 100 megabits ya no entraba. Entonces, era un problema. Adaptar velocidades, o la otra posibilidad era cambiar todas las tarjetas de red, era caro. Entonces, cuando apareció esta opción de los buffers y que permite que yo ponga elementos de diferentes velocidades y puedan interconectarse, puedan intercambiar datos, es una maravilla. Entonces, eso es lo que hacen los switches actualmente. Ustedes pueden tener 10, 100, 1000, 10 gigas, lo que sea. Y entonces ellos van a manejar los buffers para poder interconectarse los elementos de diferentes velocidades. No sé si queda claro. ¿Dudas? Sí, queda claro. Ok. Solo para que quede claro, esta es la tarea 1. La tarea 1, y no sé si hablamos, creo que no hablamos de las tareas. Lo hacemos rapidito. Las tareas se presentan en la plataforma, no más de 2 páginas. Ustedes van a hacer resumen, no necesitamos que copien nada. No más de 2 páginas escritas a mano en su cuaderno. Ustedes agarran, escriben todo lo que está aquí. Las técnicas de conmutación son, no sé,
esta es una, esta es otra, bla, bla. Y en 2 páginas, y si fuera necesario quizás hasta 3, pero no más de eso, no hagan testamentos porque no sirve, ¿sí? No se califica por el volumen, por si acaso. Una vez que tengan eso, ustedes le sacan la foto y lo suben en PDF, siempre en PDF, ¿sí? Una vez que está esto, el subido, el plazo de entrega es hasta la próxima clase. Una vez que está subido, la próxima clase arrancamos y miramos quiénes son los que han presentado los trabajos. De esas personas que han presentado los trabajos, se elige uno, cualquiera, y esa persona va a defender todo lo que ha escrito y veremos si sabe o no sabe. Si lo sabe y lo defiende muy bien, tendrá 100, 80, 90, 50, ¿sí? Y esa nota se va a replicar para todos los que presentaron la tarea, ¿sí? De esa forma yo califico rapidito y ustedes saben exactamente cómo van yendo más o menos sus, creo que han elegido 30 puntos para los trabajos, entonces van a saber cómo más o menos va evolucionando esos 30 puntos de trabajo conforme va sucediendo. No hay recuperación de tareas. Si usted perdió la tarea 1, como dijo el zorro a la zorra, I'm sorry, ¿no? No hay forma de recuperarlo porque esto se va ganando conforme va pasando la materia. Entonces, esto yo publico, ahora que termine con ustedes de la clase, ya voy a publicar en la plataforma, si es que la plataforma lo permite, porque está un poco problemática, y ahí aparecerá esta tarea, y seguro que ahí mismo podrán ustedes subir, estará habilitado para que suban hasta el día, en este caso ustedes es el jueves, hasta el jueves a las 7 de la mañana. ¿Ok? Lo pueden poner cualquier rato, obviamente. Bien, ok, con esto entonces, no sé si ya lo han visto, entonces, ¿qué es? Dispositivos de capa 2, puentes, switches, ya lo hemos más o menos digerido, ya hemos hablado. Lo único que no hemos hablado son técnicas de computación, no hemos hablado del sistema operativo, qué son los comandos, qué son las VLANs, todavía no hemos hablado, pero obviamente vamos a empezar a mirar. ¿Ok? ¿Dudas? Yo creo que para el primer día está muy bien. Y nada, jóvenes, solo decirles que bueno, nos vamos a estar viendo el día jueves. ¿Sí? Pero, antes, por favor, Dígame. un ratito, por favor, una cocina. Tenemos grupo oficial, entre comillas, de redes, para que dé alguna información o algo, gustaría que lo añada. ¿Usted me está avisando que hay un grupo oficial o me está...? No, tenemos un grupo de la materia de redes. Sé que hay un grupo, alguien lo hizo y alguien me adicionó, no lo sé, estoy adicionado en algún grupo de la materia. ¿Será el mismo que el que tienen ustedes o no? No lo sé. ¿Sí? A ver, SC, no, SC, tengo del grupo SC. Quizás es el grupo SB, no lo han hecho. Tengo del grupo SC. Hágalo. Lo tenemos en el grupo SB, pero no lo añadimos. Añádame, no hay problema, porque a veces, por alguna razón, no hay nada, o como estamos en Bolivia, el internet no funciona o alguna cosa sucede. Bueno, por ahí siempre sirve. Hágalo, Carlos. Listo. Ok, gracias, ingeniero. Ok, señores, que tengan buen día entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.